Hey, ¿qué tal, amantes de la barbería? Yo soy Davis y tengo un tutorial totalmente diferente de cómo cortar el pelo lacio o pelo muy liso. Es un pelo muy rebelde, como puedes observar. Y como puedes observar, vamos a enseñar la técnica de cómo cortar el remolino en la parte de atrás. Ahí ya tengo el fade listo, pero vean toda esta parte que sobresale. Esta parte quizás a algunos les tienden a sobrar mucho cabello allí, pero vamos a aplicarle una técnica para que quede de manera uniforme los laterales y vamos a unir esa zona que está allí. Vean todo lo que está sobresaliendo y vean el remolino. Y podemos corregir ese corte. Vean esta parte aquí como sobresale el cabello. En esta zona me gusta peinar el cabello y tener una idea clara de lo que quiero cortar. Para ello divido esta sección para no cortar mucho lo que es la pollina. Primera técnica es máquina sobre peines. Peinamos y vean la parte que seccionamos allí. Colocamos a unos 45 grados y empezamos a cortar. Máquina sobre peine. Peinamos y quitamos los excesos. Vean, allí a 45 grados hacia abajo. Eso va a hacer que el corte, vean como ya lo tenemos. Ya estamos viendo ya lo que es un cambio. Peinamos. Recuerda siempre peinar este tipo de cabello que es demasiado lacio, para que puedas ver la zona en que estás cortando. Segunda técnica, tijera sobre peine. Siempre utiliza un peine que se diferencia del color del cabello, ya que de esa manera podemos ver lo que estamos cortando. Estamos cortando la parte de arriba, de adelante hacia atrás, y vamos llevando toda esa sección hasta la parte de la coronilla. Y vean la forma como lo estamos haciendo para que de esa manera podamos cortar solamente lo que queramos, no pasarnos. Vean la movilidad que tiene el cabello. Estamos cortando algunos excesos. Recuerda suscribirte, darle like, compartir este tutorial, que es algo diferente que he traído. Quiero que aprendan a cortar lo que es esta zona de arriba con este cabello que es muy pero muy difícil. Pero seguimos esta técnica tan fácil. Ahora ven la parte del remolino, cómo cortar el remolino en la dirección correcta. Vean cómo está. Si cortamos demasiado, ese remolino va a estar levantado, pero vean que hice especie de un círculo en el corte. Es cortarlo a la dirección que crece el cabello, y de esa forma no se nos va a levantar mucho ese remolino que está allí, porque a veces podemos observar que podemos tener un buen corte, pero la parte del remolino es donde nos causa mayor problema. Queda siempre o tiende a levantarse. Notamos ahora aquí cómo se ve la diferencia. Vean, acérquense un poquito, vean cómo está ahora todo se ha unido completamente. Hemos seccionado esa parte, la parte de atrás junto con la parte de la frente. Esa técnica máquina sobre peine y posteriormente con la tijera. Y ahora quitamos lo que son los excesos. Ahora con esta técnica, vean la forma en que estoy haciéndolo. Es como efecto de cuchareo hacia afuera. Esta técnica me gusta para unir todo lo que son esos laterales. Vean la forma en la mano que le estoy dando y hacia afuera, hacia afuera. Es como si le estuviéramos dando en forma de cuchareo. Ahora pueden notar la gran diferencia que hay. Está todo en armonía con el corte, con la caída del cabello. Así va quedando este corte de cabello
todo armonioso, pero recuerden que este cabello es muy liso. Ahora veamos la diferencia entre un lado y otro. En esta zona, como está acá, el cabello normalmente tiende a crecer hacia abajo, pero este no, este crece hacia los lados, se esponja en vez de crecer hacia abajo. Miren cómo va quedando este resultado. Estoy haciendo los retoques del lado restante. Siempre tratamos de mantener limpio la zona del cliente para que se sienta cómodo, a gusto. Vean la zona, lo que hemos terminado de hacer, para que de esa manera podamos tener un corte top. Recuerda suscribirte, dale like, dime qué técnica te gustaría ver en el próximo video. Ahora nos toca marcar la frente del siguiente lado. Recuerden, como ya lo hicimos del medio, vamos hacia la parte de afuera. Si quieres ver un tutorial cómo marcar la frente paso a paso, te dejo en la tarjeta un video que hice tocante a cómo marcar la frente. Puedes dejarme en los comentarios qué clase de cabello es el que se te hace más difícil a ti. Si te ha tocado algún tipo o alguna vez este tipo de cabello que has tratado con tus clientes. Ahí ya tenemos marcada o delineada la frente. Recuerden que esto no tiene pigmento, es totalmente orgánico con el mismo cabello de la persona. Recuerda siempre lubricar la zona en que vamos a pasar la navaja y estiramos la piel con el dedo gordo. Ahí estamos dándole hacia abajo. Siempre estira la piel para no cortar el cliente. Y recuerda, si tiene granos, trata de pasarla lo más lenta posible para que no ocasionemos un sangrado. Ahí estamos dando. Recuerda suscribirte al canal, dale like y dejarme en los comentarios qué te pareció esta técnica de corte de cabello uniendo los laterales con tijera, ya que es un tutorial totalmente diferente que traemos al canal. Queremos traerles material nuevo, ya que hemos visto que las personas están beneficiando del contenido que estamos subiendo. Y hasta acá este es el resultado final. Vean cómo quedó al finalizar ya lo que fue este corte correctivo, y vean el resultado. ¿Qué les parece? Recuerda suscribirte, dale like y compartirlo. Miren la diferencia. Un fade marcadito. Y lo que queremos resaltar es la parte lateral. ¿Cómo cortamos? Chao, chao.